Empezar a grabar. Bueno, el primer tema, y, y de hecho, creo que no necesito el cañón. Voy a ver si puedo proyectar sin apagarlo, porque sí necesito grabar. Ah, ok. Pues el primer tema es recordar el modelo de transferencia de calor que utiliza Energy Plus y la norma, ¿no? La norma, la NOM 008 y la norma 020 son nuestras grandes enemigas. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, la NOM 008 y 020 tienen el mismo objetivo, que es disminuir el consumo de energía por uso de aire acondicionado en edificaciones. La 008 es para edificaciones comerciales y para no comerciales, y la 020 para comerciales. A lo mejor me equivoco y las cambié, pero según yo no. Y, y lo que hacen es fijar un valor de resistencia mínimo que debe tener cada muro y, bueno, la envolvente y resuelve de una edificación y resuelve la transferencia de calor en estado estacionario, y hay un montón de errores y quiero que los vayamos repasando. Y si pasas de un umbral, si tienes menor consumo, entonces pasas la no, ¿no? Y si tienes más, pues entonces la tendrías que modificar y para poder construir. Las cosas interesantes de las NOMs. Las NOMs, eh, creo que están en el 2010 o 2000, o sea, tienen mucho tiempo. Al rato, ahorita las googleamos. eh, y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en el DOF. Eso quiere decir cualquier cosa que se publica en el Diario Oficial de la Federación es obligatoria. Y la NOM dice que toda edificación nueva debe cumplirla, ¿no? La mala noticia, y buena noticia al mismo tiempo, es que nadie verifica la NOM. Si tú pasas la NOM, debería haber una placa que dice que este edificio cumple. Yo no he visto ningún edificio con esa placa, ni los de la CONUE, o sea, lo cual es un absurdo. Estas NOMs las impulsa la CONUE. Y lo que dice la CONUE es que le delega a los estados la responsabilidad de revisarlas. Los estados no hacen nada, porque deberían tener un, déjenme pongo esto que no haga nada de ruido, deberían tener una oficina para que reviste esas normativas dentro de los sistemas de construcción, o la parte encargada de construcción recibe todos los papeles y debería recibir los cálculos de la NOM que acreditan que esa edificación pasa la NOM, y si hubiera dudas debería haber una persona encargada de revisarlas. Yo no he visto. S- Sé que en Sonora le echan muchas ganas y qué bueno, porque la NOM en Sonora podría ser benéfica, pero está planteada de tal manera que te puedes equivocar porque no está bien hecha, ¿no? Y es lo que vamos a hacer primero. Vamos a explicar por qué, vamos a poner los modelos de transferencia de calor y, y luego cuando pasemos a las simulaciones, pues vamos a hacer unas comprobaciones para cerciorarnos que efectivamente las NOMs hacen las cosas mal, ¿no? ¿Qué otras cosas interesantes hay de la NOM? La NOM, hay una herramienta en línea, pero prácticamente se puede resolver con una hoja de cálculo que te ayuda a hacer los cálculos y te dice si tu edificación pasa o no pasa. Esa herramienta en línea, la última vez que yo la usé era algo que funcionaba en Excel, lo cual es horrible, porque si no tienes licencia o la pasas a Google Docs y no funciona bien, yo nunca tengo licencias de Excel, ¿no? Y saben que la filosofía es no usar software pirata, ¿no? Entonces, un error también desde mi punto de vista, claro, ojalá fuera yo el secretario de la CONUE o el director, es no puedes desarrollar una herramienta que necesita software propietario para ser revisada. Eso va en contra de la accesibilidad, ¿no? Eh, sí, y hay un montón de opciones hoy en día, ¿no? Justo lo que hicieron ustedes de crear una app que le das doble clic y esas apps pueden estar alojadas en servidores estáticos. O sea, hay muchas maneras hoy en día de generar
herramientas. Y por eso es que como antecedente, nosotros creamos en el hábitat para que alguien pudiera hacer cálculos y sobre todo demostrar que la NOM está mal. Entonces, bueno, vamos a empezar con la, la teoría. Eh, si nosotros tenemos una edificación, voy a poner un cubo porque es muy sencillo y entonces tengo este muro. ¿Ok? Y voy a suponer que aquí está el norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, este muro está, y este muro, vamos a ponerle, tiene una ventana. Entonces, vamos a suponer de inicio que esa ventana está sellada, ¿no? Entonces, pues no va a haber transferencia de masa, ¿no? Bien sellada, hermética. No es lo usual para construirse en México, pero vamos a suponer que es eso. Entonces, yo sé que de este lado va a haber lo que les me gusta llamarle radiación incidente en esa superficie. Esa radiación incidente está compuesta por radiación directa y difusa, ¿no? Ah, pero también empieza lo más bonito, y reflejada. Reflejada por el piso y reflejada por otras superficies en otras. Y también, ya no te puedes meter, ¿eh? Ah, nadie te vio. Reflejada, pero también hay sombramientos por otra misma edificación o por un árbol o por una pared, cosas estáticas. Pensemos en cosas estáticas, ¿no? Porque si pasa alguien, pues genera sombra, pero eso no lo vamos a considerar. A todo eso le voy a llamar IS, ¿no? Toda la radiación que llega, radiación visible, ¿sí? Después, sé que hay un proceso convectivo, ¿no? Que es la ecuación de Newton, ¿no? Ahorita los vamos a escribir. La ley de enfriamiento de Newton, ¿no? Delta T por coeficiente convectivo por el área. Y el delta T es temperatura superficial y temperatura del exterior, ¿no? Del ambiente. Y también sé que hay intercambio de long wave radiation, de onda larga. Fíjense cómo todo lo estoy poniendo por área, por unidad de área. Este es potencia. Todo esto es potencia. Entonces son watts, ¿no? Watts sobre metro cuadrado. Y la longitud de onda larga, esa es más complicada, ¿no? Todos los objetos, al tener una temperatura, estamos emitiendo, ¿no? Por la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Sigma por emitancia, por temperatura a la cuarta en Kelvin, ¿no? Todos estamos emitiendo. Pero si hay dos objetos, a mí me gusta llamarle que se ven, entonces hay un intercambio radiativo. Si Zeus y yo estamos a la misma temperatura, no hay intercambio radiativo, porque entre nosotros dos. Pero si Zeus viene del Sol y hacer ejercicio, su temperatura superficial va a estar más elevada y va a haber un intercambio radiativo. Entonces, cualquier diferencia de calor, esa diferencia de calor, y va a tener que ver con el factor de vista, con la distancia en la que estemos determina el factor de vista, y tu emisividad y mi emisividad, ¿no? O sea, el intercambio de onda larga es complejo. Por eso quiere decir que si este muro está enfrente de otro muro que tiene una temperatura diferente, va a haber un intercambio radiativo de onda larga. Y ahí, el intercambio radiativo de onda larga también se va a dar con el ambiente. No voy a escribir ahorita las ecuaciones, porque nada más quiero plantear lo que está pasando, ¿no? Después vamos a ver, va a haber una clase donde analicemos con mucho detalle cada uno de estos términos. Ahora, eh, si yo quisiera escribir yo sé que es H por el área, bueno, no, porque lo estoy poniendo por unidad de área, por la temperatura superficial exterior menos temperatura ambiente, ¿no? Y yo sé que va a depender de la hora del día y de la trayectoria solar aparente. Y esta va a depender de la temperatura de los objetos. Y todo esto está cambiando con el tiempo. Entonces, esto no es un proceso independiente del tiempo. O sea, no es un proceso independiente del tiempo.
Un proceso independiente del tiempo quiere decir que la temperatura ambiente no estaría cambiando, que la temperatura superficial exterior no estaría cambiando y que la radiación incidente sobre esa superficie no está cambiando ni nada. O sea, que todo está fijo, ¿no? Ese sería un proceso independiente del tiempo. Entonces, como yo sé que esto no es un proceso independiente del tiempo y yo quiero resolver la transferencia de calor a través de este muro, la transferencia de calor en este muro va a ser perpendicular a la superficie, ¿no? Asumamos un muro plano para no complicarnos la vida, pero sería siempre perpendicular, aún en un muro curveado, ¿no? Pero vamos a empezar con esas simplificaciones. Si este muro yo lo veo, hago un corte y vamos a suponer que tengo un sistema constructivo que es, pues, bueno, si fuera tabique, yo lo que sé que voy a tener es un tabique aquí, otro acá, y, y claro, están como acomodados diferentes, pero prácticamente puedo ver que hay tabique y voy a despreciar las uniones de cemento, ¿no? Esa es mi primera simplificación. ¿Mm? Como esto, pero vamos a suponer que el tabique, que el cemento del sitio fuera todo tabique, ¿no? Entonces, tengo tabique, solamente tabique. Entonces, de este lado, tengo mis forzantes y S por unidad de área, el Q convectivo y el Q de long wave radiation. ¿Sí? Y esto me va a generar un flujo de calor en esta dirección. Si la temperatura de aquí es menor que la de acá, ¿no? Siempre sabemos que es, si esto es menor que la de acá, pues sabemos que el flujo de calor va de mayor a menor temperatura. Pero también podría suceder lo contrario, ¿no? En algún momento del día, salir esto, pues tiene que pasar este flujo de calor, llegar aquí y entrar, ¿no? Bueno, no lo voy a poner en direcciones, tiene que entrar. Ahorita no vamos a resolver cómo entrar. Pero lo que sí sé es que yo quiero resolver la transferencia de calor aquí. Y ya habíamos platicado que Energy Plus resuelve la transferencia de calor unidimensional. ¿Qué quiere decir? Que el flujo de calor solamente va en esta dirección. Si yo me imagino, y si fuera bidimensional o tridimensional, sí lo puedo resolver, pero me toma mucho tiempo. Entonces, los métodos numéricos que utilizan, además, hay, no solamente me preocupa el tiempo, sino que la mayoría del flujo de calor va en esta dirección. ¿Por qué? Porque si yo mido aquí y aquí, voy a encontrar la misma temperatura. Entonces, no quiere decir, voy a rayar, que no le digan nada, que no hay flujo de calor en esta dirección, sobre el plano. Entonces, este no existe. Tampoco en esta dirección, porque va a pasar más o menos lo mismo. A menos, claro, que alguien me diga, oye, pero es que si hay un nudo y le pega una, un rayo de sol, este sí va a estar más caliente que este, y solamente en ese pedacito va a haber una pequeña transferencia de calor. Y sí, eso va a pasar, pero principalmente va a dominar el foco de calor en esta dirección. Entonces, no solamente es una cuestión de métodos numéricos, sino que el flujo de calor principalmente es perpendicular al sistema constructivo, a la pared, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una buena Entonces, lo primero que tengo es que voy a suponer que el flujo de calor es unidimensional, ¿no? ¿En qué dirección? En la dirección perpendicular y le vamos a llamar acá X. Y luego la otra que ya la estuve diciendo, porque estoy diciendo que esto y esto, pues estos tres componentes de la componente de la superficie al exterior son dependientes del tiempo, entonces sé que este es un proceso dependiente del tiempo donde es diferente de cero, ¿no? Si yo hago un punto, varía el tiempo, esa derivada o ese cambio de ese punto en el tiempo no es cero. No habría tasa de cambio. Hay tasa de cambio. Hay tasa de cambio. Pues estoy diciendo que es diferente de cero. Así, ¿no? Ajá, hay tasa de cambio. Eso me lleva que ya puse, no voy a hablar ahorita de condiciones de frontera,
pero quiero escribir mi ecuación que gobierna o que rige, porque gobierna se usa más como en inglés, govern, pero que rige la transferencia de calor solo a través del sistema constructivo. ¿Sí? Lo demás, atrás, aquí y acá, son condiciones de frontera y las tengo que saber escribir y tienen que ser lo suficientemente adecuadas y robustas para que estas aproximaciones tengan sentido. Voy a escribir mi modelo matemático con mis ecuaciones. Entonces, la ecuación sé que es ρ por C por la parcial de la temperatura respecto al tiempo, eso es igual a menos K, la parcial cuadrada de la temperatura respecto a X cuadrado. Así, si fueran dos dimensiones, sería la parcial cuadrada. Si fueran tres, la parcial cuadrada aquí Y de T respecto a Z. Pero ya dije que el flujo de calor en estas es despreciable. Entonces me quedo con esta ecuación, con la ecuación de transferencia de calor dependiente del tiempo en una dimensión. Rho, C y K son densidad, calor específico y conductividad térmica del sistema constructivo a través del cual está. Entonces va con Rho, C y K. ¿No? Y entonces sé que tengo una ecuación diferencial, parcial, de segundo orden. ¿No? Y eso quiere decir que necesito dos funciones de frontera espaciales y una condición de frontera inicial, una condición temporal inicial. Eso es lo que voy a preocupar, ya se me ha platicado cómo se resuelve, pero esto es lo que yo tendría que resolver. Esa es la ecuación. Y si yo tuviera diferentes capas acá, entonces le pongo ρi, ci, ci, ki, ci. ¿No? Y entonces la ρ y la c van a cambiar cuando cambie el sistema constructivo y eso me daría más o menos una discretización. ¿No? Entonces, esto es relativamente fácil de resolver con un método numérico. Y resolver esto toma un poco de tiempo. Si yo me voy a dos dimensiones, ya no me toma un poco de tiempo. Pero no solamente crece el tiempo de cómputo, sino que las ganancias por el flujo de calor bidimensional o tridimensional en un sistema como el que estoy planeando, que le llamamos homogéneo, no tiene sentido. ¿Cuándo es un sistema homogéneo? Cuando en las direcciones que estoy despreciando el flujo de calor, es decir, esta y esta, no hay cambios en el material. Entonces, todo esto está bien. Si aquí tuviera otro material, ya no podría hacer eso. Pero aquí viene la buena noticia. Si yo tengo este material que hay un cambio y si lo voy a simular, pues yo divido mi muro y considero este unidimensional y este bidimensional. Y sé que el flujo de calor de aquí a acá va a ser muy poco, ¿sabes? No que no existe, pero que es despreciable comparado con el flujo de calor total de minificación. Entonces, sí puedo hacer cortes acá y podemos nosotros segmentar nuestra edificación. O sea, podría yo dibujar la pared y luego poner aquí y decir, porque el flujo de calor siempre va a ir aquí, ¿no? Y esta es esta barra y este es el ladrillo, ¿no? Y aquí es el concreto. Entonces, eso lo puedo hacer. Pero si cuando me muevo para acá cambia el material, eso ya no lo puedo resolver. Ese es un sistema no homogéneo. Y Energy Plus no es capaz de resolverlo. Pero eso va a haber una sección de sistemas homogéneos y lo vamos a ver con mucho detalle. Nada más es así big picture ahorita. Ok, esta es la ecuación que resuelve Energy Plus, ¿no? Con dos métodos numéricos, es capaz de resolver eso con esas condiciones de frontera. Y si yo tengo más muros y techos y ventanas, Energy Plus es capaz de integrar el flujo de calor que entra aquí y resolver la temperatura del aire del interior o la energía necesaria para mantener esto a una temperatura constante si yo usara aire acondicionado. ¿No? Entonces, esa es la maravilla de Energy Plus. La verdad es que Energy Plus resuelve muchas partes chiquitas, las junta todo y le integra. O sea, es un trabajo muy cuidadoso de integrar que todo funcione muy bien. Sí, que es difícil estar para una, por ejemplo, sí. Sí, sí, ¿qué, perdón?
Si escaparafugas es aire, es un aire y escaparafugas. Ah, tú puedes tener que hay un flujo de aire. Entonces, el flujo de aire, tú no quisieras que, de hecho, cuando tienes aire acondicionado, no quieres que entre aire del exterior si el aire del exterior está caliente, porque eso va a hacer que consuma más energía. Entonces, Energy Plus hace balances de energía y masa, ¿no? Cada paso temporal, y si visitamos la página de Energy Plus, déjenme, justo ese es como el primer pretexto, Energy Plus. O sea, Energy Plus, voy a estar cambiando aquí para poder la introducción. No, esa es energyplus.net, la página de Energy Plus, y vemos lo que dice. Energy Plus es un programa de simulación de edificaciones completas que ingenieros, arquitectos e investigadores usan para modelar consumos de energía para ventilación, para calentamiento, enfriamiento, ventilación, iluminación y procesos de carga conectados, ¿no? Uso de agua en edificaciones. Algunas de las capacidades de Energy Plus: Integrated Simultaneous Solution of Thermal Zone Condition and HVA Systems. Entonces ahí está eso, ¿no? Eh, soluciones integrales, balances de calor, incluyendo fuentes radiantes y convectivas, ¿no? Y condensación. Eso es muy interesante. Casi siempre en los cursos de transferencia de calor se dice, y el intercambio de calor radiactivo lo vamos a despreciar. En certificaciones nos hemos dado cuenta, bueno, se desprecia porque el tema de radiativo es difícil, pero no porque sea insignificante. Yo creo que ese es un error que se comete, al menos me pasó a mí, cuando yo tomé mis cursos de transferencia de calor. Y llegas al radiativo y solamente vas radiativo y nunca resuelves problemas donde combina todo. Bueno, aquí vamos a combinar todo. Vamos a ver, uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer son estos balances de energía y cómo el intercambio radiativo puede ser muy grande, muy grande. El intercambio radiativo de onda larga, de onda corta, ni siquiera el de onda larga, ¿no? El de onda larga nos imaginamos, ¿no? Pues 900 watts sobre metro cuadrado incidiendo sobre una superficie, pues por supuesto que es un montón. Pero el intercambio radiativo de onda larga casi siempre se desprecia. Entonces esto es muy bueno que Energy Plus lo integre. Energy Plus resuelve eh, con pasos temporales menores a una hora, que le llaman time steps, y soporta hasta 60 time steps por hora. Eso quiere decir cada minuto. Entonces podemos resolver la dinámica o el comportamiento de un edificio con mucho detalle. Lo común es hacerlo cada hora, pero cada vez se está empujando más a que haya más detalle, ¿no? Nosotros usamos cada minuto, cada 10 minutos al menos, para hacer simulaciones, ¿no? Eh, calor y masa y transferencia de masa para que pueda tomar los efectos que tú dices, ¿no? E incluye modelos que resuelven la diferencia que va a través de ventanas, modelos complejos o avanzados. Las ventanas es un rollo, lo platicamos un poquito porque cuando incide radiación sobre una ventana, hay una fracción que rebota, una que se absorbe y una que transmite. Y luego, cuando el vidrio se calienta, entonces emite en las dos direcciones. Y cuando emite, si hubiera otro vidrio acá, esta emisión, que es de radiación de onda larga, hay una fracción que se refleja, que se transmite y que se absorbe, ¿no? Bueno, cuando es radiación de onda larga, solamente se absorbe toda, pero empieza a pasar y también pasa eso con la luz visible. Entonces es un proceso muy complejo y Energy Plus tiene varios modelos para resolver y lo vimos, ¿no? Y por ejemplo, eh, si la radiación está entre como un grado o algo así, por así decirlo, tiene la radiación difusa. La radiación difusa también es muy importante, ¿no? En un día nublado, aquí en un día claro te puedo decir que la radiación, por ejemplo, ahorita se nubló, debe andar como por los 400 watts sobre metro cuadrado. Cuando sale el sol, sí son como 900, 1000, 1100, pero 400 watts sobre metro cuadrado todavía es considerable. O sea, todavía te va a dar el necesito. Todavía hay un aporte significativo. Y eso lo toma en cuenta Energy Plus en los modelos de cielo. Y ahorita debo llegar a eso, ¿no? También Energy Plus, aunque no lo hemos usado mucho para eso, hace cálculos de iluminación y de rumbo. Yo puedo decir
como si hay deslumbramiento. El deslumbramiento es muy importante. Por ejemplo, estos aviones están pésimamente diseñados, ¿no? Y cuando pusieron eso, pues justo, si yo quiero dar clase bien, están mal diseñados, a veces hay un reflejo ahí, tengo que prender la luz para que se vea. Eso es deslumbramiento. No necesariamente el deslumbramiento es ese que nos hace cerrar los ojitos, tiene una diferencia de contrastes y de reflejos y de flares. Entonces es capaz de hacer eso. Nosotros cuando digo nosotros es el grupo, que hoy en día estamos volando pillón, ¿no? Pero bueno, cuando queremos hacer cosas de iluminación, nos vamos a Radiance, que es el estado de la más avanzada de esto. Pero Energy Plus también nos podría dar una buena aproximación. Eh, Algo que tiene Energy Plus nace como en los 70 con una de las crisis energéticas que salen en Estados Unidos y que había que reducir el consumo energético. Entonces empezaron a desarrollar Energy Plus, que no se llamaba DOE, que lo impulsó el Departamento de Energía, Department of Energy, y entonces desde el principio le empezaron a agregar módulos así como, bueno, ¿y cómo sé cuánto gasta un aire acondicionado? Ah, pues entonces desarrollaron el módulo que es un aire acondicionado de mini split. Y entonces HVAC es Heating, Ventilation and Air Conditioning. Y entonces yo puedo agregar todos los componentes de un aire acondicionado. Es parte de lo que queremos hacer ahora con el proyecto de Site. ¿Qué es lo que hicimos con ustedes y qué es lo que sabemos usar más fácil? Un aire acondicionado ideal. ¿Qué quiere decir? Energía, bueno, que usa toda la energía que necesita y que tiene eficiencia del 100%, ¿no? Entonces no hay partes mecánicas, no hay un condensador, no hay un ventilador, y eso pues a nosotros nos sirve porque finalmente si bajamos el consumo de energía, pues en un edificio se va a ahorrar, pero no nos dedicamos a dimensionar aires acondicionados. ¿Doctor, qué fue? ¿Ya? ¿Ya, doctor? Felicidades, doctor. Nuevo doctor en el estado, ¿no? Ok, entonces, pues nosotros hemos usado el aire acondicionado ideal. Es decir, la energía que entra la cancelamos para que la temperatura no suba ni baje, ¿no? Entonces aportamos, eso es un aire acondicionado. Pero ustedes saben que un equipo de aire acondicionado tiene capacidades, tiene una capacidad de enfriamiento, 1, 2, 3, media tonelada, lo que sea. Entonces, si yo quiero toparme y darme cuenta que un aire acondicionado va a ser incapaz de enfriar mi espacio como yo quiero, entonces tengo que meter un sistema de aire acondicionado real. Y Energy Plus me permite tomar los elementos y armarlos. ¿Qué es lo complicado? Y siendo muy honestos, ¿por qué no le hemos entrado nosotros a eso? Pues porque aquí no somos expertos en aire acondicionado. O sea, hay que saber cuáles son las piezas, cuáles son las eficiencias, cuántos ductos se necesitan, si necesita un ventilador, qué necesitan los filtros, o sea, pues no. O sea, digo, yo soy ingeniero mecánico, pero jamás he revisado y no le estoy diciendo que esté bien, ¿no? O sea, sí lo acepto tal vez hasta como una debilidad porque eso nos limita un poco. Pero dado que hacemos investigación, pues bueno, ¿no? Y hemos hecho investigación en otras cosas. Entonces ahí dice también un gran número de componentes de iluminación y de HVAC. Y finalmente, este no sé qué quiere decir. Ajá, dime. Ajá. En base a qué lo calcula o en qué unidad o a qué reglas. Ok, hay un montón de métricas, pero por ejemplo, la iluminación, para empezar, son luxes, ¿no? Entonces, la gente ha desarrollado modelos bueno, ha logrado, por ejemplo, hacer pruebas. Lo que mides es, déjame, me cambio para acá. Luxes en los que utilizábamos esto. Luxes es iluminación. Es la radiación solar pesada por la función fotópica o de sensibilidad del ojo y entonces se transforman en luxes. Y eso es hablando. 300 luxes es un nivel de iluminación adecuado mínimo para audios, por ejemplo. Entonces mides luxes, que es como si fueran watts sobre metros cuadrados, pero ahora es iluminación en la parte visible. Y lo que hacen, bueno, han hecho pruebas, eso es totalmente experimental. Entonces, por ejemplo, paran a una persona y le ponen un sensor aquí, un sensor que mide iluminación,
Y entonces te preguntan cuándo se siente que le molestan. Entonces han logrado determinar a qué niveles de iluminación que llegan al ojo en esta dirección es que se produce el deslumbramiento. Porque el deslumbramiento también puede ser por un exceso de luz. Entonces lo que la gente usa es un daylight glare probability de glare probability es de GPS. Se me fue el daylight glare probability y hay uno que es el simplificado de GPS. Entonces, lo que hace es como un resalto Ah, y rebota con, o sea, de- debo decir que no sé cómo lo resuelva, pero sé que tienes que poner un sensor. En Radiant tienes que poner un sensor a la altura de la persona, porque ya no lo puedes poner aquí, lo tienes que poner a la altura de la visión. Entonces, si estás parado, lo tienes que poner aquí, si estás sentado, lo tienes que poner más bajo, ¿no? Hay una dirección, y entonces mides eso y haces un cálculo. Y Radiant, que es el que cuando estés más familiarizado, ya te da ese parámetro, pero te da la probabilidad de que tú estés deslumbrado. Y cuando la probabilidad sube de 0.4, es cuando se habla de deslumbramiento. Entonces hay métricas, pero esas métricas fueron calibradas, fueron hechas con mediciones y con encuestas. Es un poco como el confort, ¿no? Y entonces ahí encuentras un poquito en esta de Clarisa, encuentras un poquito sobre eso, ¿no? Clarisa calculó el glare probability simplificado, porque si no se requieren un montón, pero entonces lo que tienes que hacer es tener un espacio, decir dónde está la persona, en qué dirección está viendo, y entonces ya lo puedes calcular, ¿no? y eso también es dependiente del tiempo. Sí, otra vez. Porque la trayectoria solar va cambiando, Radiance resuelve cada hora, entonces tienes para una posición, tienes una probabilidad de que suceda deslumbramiento cada hora de la que hay sol, de los 365 días del año. Entonces, también los análisis de iluminación y de deslumbramiento son complejos. Son talachudos, son muchos datos, ¿no? Por aquí, déjame ver si sale. Esta fue la tesis de Clarisa hace como. Ahorita va a salir la fecha. ¿Para qué invento? Y Clarisa lo que hizo, antes de que construyéramos el edificio, simuló el deslumbramiento con Radiance, ¿no? ¿Qué Eh, para la distribución para no, no, pues no había localización, es simulación, solo simulación. Pero nos aseguramos que su simulación estuviera, o sea, que hubiera aprendido a hacerlo bien y luego hicimos una simulación. De hecho, ahorita estamos haciendo un paper ya ahora sí con mediciones, un modelo simulado, ¿no? Deja que calcule para que les enseñe así más o menos rápido. Iluminación es otro gran tema. Y si en algún momento piensan que Energy Plus es complicado, Radiance es mucho más complicado. Porque lo malo es que no hay interfaces gráficas gratuitas. Entonces terminas, o lo haces todo en la terminal y es bien complejo y muy, muy, muy artesanal, o compras software. Nosotros no hemos comprado software, ¿no? Entonces, mira, Clarisa, hoy del 2020. eh, entonces, aquí está toda la teoría de iluminación, ¿no? Cómo se hacen las simulaciones, pero lo que quiero, aquí está la validación. Alguien hizo un experimento, entonces nosotros replicamos el experimento y le salió y con eso dices, ya sé usar Radiance. Claro, vean la simplicidad, ¿no? Y luego, Clarisa, pues se lanzó a hacer el edificio. Ese es, ¿no? Y modeló ciertas áreas, ¿no? colaboramos con el grupo de óptica de aquí del instituto con esta No, Argelia no estaba en aquel entonces, según yo. Y ahorita no hemos colaborado, porque Argelia está como en el mundo micro y este es como en el mundo macro. No hemos encontrado como el pretexto para colaborar, pero podría ser para diseño de materiales, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahí está el modelo. Este se tiene que hacer en SketchUp. A diferencia de Energy Plus, que ustedes ya se lo saben, que las superficies son planos, aquí sí debes tener espesores, porque los espesores importan mucho, ¿no? Entonces, ¿eh? Sketch creo la impresora. ¿En qué? Sketch, El SketchUp. ¿Lo has usado? la impresora no, creo que No, SketchUp es para dibujar. Ajá.
Entonces, ese es el modelo, ahí están los salones. Y bueno, entonces dice, sí, simulamos unos árboles que iban a estar, un edificio que probablemente, defines el día crítico, bla, bla, bla. Y tienes que decir dónde vas a estudiar y en qué dirección están viendo para poder hacer, y luego empiezas a generar imágenes fotorrealistas de iluminación, ¿no? De falso color. Y es así como se ven a ciertas horas la iluminación, pero por acá debe haber algo, nomás para que vean el ¿Qué fue? DGP. ¿Mm? ¿Qué falló en la simulación para que los alumnos de edificios tengan ese deslumbramento? O la parte de abajo que haya. Fallan los materiales. Falla que no consideramos los materiales. La verdad es que ¿Ya? no, es que por ejemplo, cuando metes un pizarrón, pues tiene una textura que nosotros no consideramos. O sea, no metimos el pizarrón y no sabemos la textura y la especularidad que tiene. Ustedes ya sabían que iban a hacer de plumón y no de. Sí, pero en aquel entonces no sabíamos simular eso y ese fue un pasito que no dimos, ¿no? También metes los monitores y no sabes sus características, ¿no? Que es donde se está dando deslumbramiento, ¿no? Y deja nada más, mira, esos son los puntos de vista. Entonces, por ejemplo, encontramos que si estás sentado justo donde está Zavala, pues como tienes la ventana acá, hay momentos del día en que puede haber deslumbramiento. Pero fíjense cómo esto, lo que me está diciendo es el Daylight Glare Probability, simplificado. Para cada día es una rayita, entonces es un punto. Aquí estamos graficando solamente arriba de ciertos puntos, ¿no? Ahí está. Pues yo diría que tienes que meter todos, ¿no? Tal vez no tanto. Tendrías que meter o sea, no, yo creo que todos los de las hileras, porque los de las hileras, por ejemplo, bueno, a ver, para empezar, yo tengo que suponer que estoy viendo hacia allá. Entonces, si yo veo al exterior, hay probabilidad de deslumbramiento. Entonces, entre tú estés más cercano al pizarrón, menos probabilidad de deslumbramiento vas a tener. Yo no sé tú, pero yo siempre me siento en el centro y hasta adelante. ¿Por qué? Pues porque es lo que mejor se ve. O sea, tienes menor, y lo mismo en cine, ¿no? O sea, pero claro, aquí tiene que ver tus fuentes laterales, ¿no? Entonces, entre más cerca estés y entre más, pero pues hoy en día tú puedes hacer una simulación y poner a todas las personas, pero todas las personas tienen que estar viendo hacia el centro, porque no es lo mismo que estés viendo, por ejemplo, de hecho, él tiene una visión con una inclinación y tú estás viendo hacia enfrente. Entonces eso lo tendrías que tomar en cuenta. ¿Eh? No hemos hecho mucho de iluminación, o sea, es un área que sí, pues como que se nos queda corta por falta de capacidades, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ver un poquito más, ahí en mi página está la tesis de Clarisa. Ok, regresemos, ¿no? Entonces, al modelo de transferencia de calor. Ese fue como un desvío. Eh, entonces, esto es lo que resuelve Energy Plus, ¿no? Y ya sabemos que está bien, Energy Plus está validado, nosotros hemos validado simulaciones, no para validar Energy Plus, sino para validar que nosotros estamos usando correctamente Energy Plus, ¿no? O sea, ese proceso de validación fue muy importante para el grupo durante el proceso de aprendizaje. Ahorita ya tenemos mucha experiencia y podemos enseñarle a alguien a simular sin que tengamos que pasar por una validación. Sin embargo, como proyecto final, puede ser una validación porque además pelearte con datos experimentales y pues, darte cuenta que hay cosas que tienes que mover, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si la transferencia de calor es independiente del tiempo? O sea, si la parcial de spin es igual a cero, pues este término se va. Y me queda esto, y es la ley de Fourier. Y entonces ya sé que el flujo de calor por unidad de área es un ya no derivada parcial, la de P, entre. Y lo importante de esto, cuando paso de aquí a acá, es que la Rho y la C no importan.
y solamente importa la conductividad. Y si importa solamente la conductividad, y la solución a esto es las resistencias térmicas, y las resistencias térmicas es una suma, y entonces si yo tengo diferentes sistemas constructivos, y voy a ponerlos acá, o sea, si yo tengo ladrillo, realmente no sería así. Vamos a suponer que tengo ladrillo afuera con enjarre, con mortero, ladrillo y yeso, ¿sí? Las proporciones no van a estar a los que debería ir, pero sí, siempre voy a escribir los sistemas constructivos de exterior a interior. Lo mismo que en Energy Plus, lo mismo que en el Habitat. Entonces yo tendría mortero, es de un muro típico, ladrillo y yeso. Y pónganle los espesores que ustedes quieran. 2 centímetros, 14, medio centímetro, ¿no? El modelo de transferencia de calor independiente del tiempo, porque esto, si yo resolviera y esto fuera la temperatura, sé que va a pasar esto, luego tal vez esto, y luego tal vez esto, y luego esto. Y voy a tener un flujo de calor, vamos a llamarle de la configuración 1, ¿sí? Si yo tengo el mismo sistema constructivo, pero arreglado de manera diferente, es decir, ladrillo, yeso, y pueden hacer todas las combinaciones que se les ocurran, yeso y mortero. Estas líneas, los perfiles no van a ser iguales, van a ser diferentes, pero el resultado final va a ser el mismo, porque eso depende de la resistencia térmica, y la resistencia térmica es una suma, y no importa dónde esté, o sea, eso es lo que me está diciendo. Si la distribución de temperaturas en estado estacionario son diferentes, pero el resultado, el QC2, es igual al QC1. Y ustedes lo pueden resolver, o sea, ese sí esto no lo voy a hacer. Por eso es un ejercicio que si ustedes lo hacen de resistencias térmicas, de hecho, cuando calculan la resistencia térmica, que saben que es la sumatoria. Entonces, la sumatoria, lo que me está diciendo es que el orden no importa. Y, y eso es una mentira cuando el flujo de calor es dependiente del tiempo. El orden importa, e importa mucho. Hay un ejercicio que lo podremos ver en Ener Habitat o en Energy Flow, donde sea, donde si yo pongo un aislante al interior y no lo pongo, el resultado es casi lo mismo, ¿no? Pero si yo hiciera el cálculo con el modelo de transferencia de calor independiente del tiempo, eso no va a pasar. Ahora, mm, ese es el primer gran error de la NOM, ¿no? Eh, Afortunadamente, los aislantes casi siempre se ponen al exterior, pero yo podría poner un aislante al interior y cumplir la norma. ¿Por qué al interior? Pues porque es más fácil, no se va a degradar y no lo voy a tener que renovar y si siempre cumplir la norma, pero el efecto va a ser casi nulo. Por eso hay que tener mucho cuidado. La norma no considera eso como primera aproximación. Y luego, también yo dije que esto no importa. Para yo llegar aquí, quiere decir que fijé una temperatura aquí, fijé una temperatura acá, y dejé que esto transcurriera el tiempo sin que estas cosas se movieran, y le tomó una cantidad de tiempo llegar a ese estado permanente. ¿Sí? Esa cantidad de tiempo que le va a tomar va a depender de la masa térmica, porque la Rho y la C la Rho y la C es más o menos lo que le conocemos como masa térmica, hay que multiplicarlo por la cantidad de material que hay, pero la Rho, ¿cuáles son las unidades de la Rho, Zeus? De la densidad. Es, Ah, densidad. Oh my gosh. Te voy a ayudar con la primera. Kilogramos
Esa es la que- Sobre metros cúbicos. Zavala, ¿cuál es la densidad de las unidades del calor específico? El C. El calor específico. Ajá. No. Kilogramos sobre segundo. Ah, ya vamos a estar dividiendo. Son joules sobre kilogramo Kelvin. ¿Qué quiere decir el calor específico? Es la energía que necesito para que un kilogramo suba un Kelvin. ¿Sí? Entonces, cuando hago esto, es la energía que necesito para que un metro cúbico de material, porque los kilogramos se van a eliminar, suba un Kelvin. Entonces, vamos a suponer que nos inventamos un material, ¿sí? Y que este material tiene la gran ventaja de tener la misma conductividad, pero diferentes calores específicos. Si yo lo quiero calentar de 10 grados centígrados a 20 grados centígrados, el material que tiene un calor específico más alto requiere más energía para que se caliente. ¿Sí? Eso es lo que me dice el calor específico. Entonces, pero el calor específico está asociado con la densidad, porque aquí lo estoy multiplicando y me va a dar por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo calentar, otra vez pensemos, de 10 a 20 grados centígrados, un kilogramo de unicel o de PS de poliestireno, que un kilogramo, perdón, que un metro cúbico, porque si es masa, podría ser lo mismo, que un metro cúbico de adobe o de concreto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, nada más para que se den una idea, la densidad, dime, Y si habláramos de tabique externo, es que tiene que ver las tres propiedades. Las tres propiedades son importantes. Muchas veces hay una relación muy estrecha entre la conductividad y la densidad. O sea, materiales aislantes tienen baja conductividad, es decir, son aislantes, pero no poca masa térmica. Entonces, cuando no tienes aire acondicionado, no sirve. De hecho, ¿quién conoce al ArchiCube? ¿No? ¿Lo han visto? El de TikTok. Apenas salió diciendo y me dieron ganas de escribir, a ver si me hago poquito con él. De por qué, de él cómo aislaba sus casas y habla del valor R, pero el valor R no es todo lo que importa, porque el valor R solamente voltea a ver la conductividad. Y es otra vez, los arquitectos y miembros de cuartos famosísimos construyen un montón. O sea, no terminan de entender los procesos de transferencia de calor. Entonces, déjenme borrar esto y déjenme ponerles un ejemplo. ¿Y qué tiene que ver con el modelo de transferencia de calor, el dependiente y el independiente? ¿No? Vamos a suponer que tenemos poliestireno o unicel, que es el expandido, ¿no? Es el EPS. El EPS tiene una conductividad, creo que de 0.35. A ver, déjenme ver por qué. Siempre me equivoco por un cero. EPS Conductivity. Thermal Conductivity. 0.03. 0.035. Tiene una densidad. A ver. O sea, este es. Ahora vamos a preguntar la densidad. 50, de 10 a 50. Vamos a ponerle la de 10 kilogramos sobre el metro cúbico. Y tiene un calor específico de 1450. Déjenme, 1300 a 1450. 1300 joules sobre kilogramo Kelvin. Ahora vamos con el. Lo voy a comparar como con su opuesto totalmente, que es el concreto de alta densidad. Uno no construye una casa de concreto de alta densidad a menos que sea un búnker, ¿no?
El concreto de alta densidad son solamente las columnas, algunas partes, ¿no? Que es el cemento más puro, pero por lo mismo es más pesado. Entonces le llamamos nosotros concreto de alta densidad, ¿no? Tiene una conductividad, los voy a poner de memoria, tal vez me equivoque por muy poquito, pero lo voy a poner de memoria. De 2, y estos son, voy a poner 2 watts sobre metro Kelvin. Debería ser metro cuadrado. No. Déjenme ver, ya se me olvidó. No le digan a Guadalupe que ya se me olvidó las unidades de la conductividad térmica. Watt sobre metro, sí, es metro Kelvin. La densidad es como 2500 kilogramos sobre metro cúbico y el calor específico anda con 1000. Y fíjense que ahí le estoy haciendo un favor. Ahora, vamos a suponer que tenemos 20 centímetros de cada material. Otra vez, ustedes me podrían decir, bueno, pero yo no voy a construir un muro de 20 centímetros. Pues no, pero este ejercicio lo podemos ustedes hacer para una pared compuesta y real y darse cuenta de más o menos lo mismo. Entonces vamos a decir que tenemos un espesor de 20 centímetros. Si yo tengo un espesor de 20 centímetros, vean lo que quiero hacer. ¿Cuánta energía necesito para que cada material suba 1 grado centígrado? ¿No? Eso es lo que quiero calcular. ¿Qué necesito hacer? Pues multiplicar esta por el espesor y me va a dar por metro cuadrado. Podría yo poner el área y si lo quiero nada más 1 grado Kelvin, pues lo multiplico por 1 Kelvin, ¿no? Vean las unidades. O sea, si yo les digo, entonces, ρ 10 kilogramos sobre metro cúbico por 1300 joules sobre kilogramo Kelvin. Y acá voy a poner 0.2 metros. Esto me da, a ver, calculadora, 2600. Este metro se va con este, me queda 2 metros cuadrados. Este con este se va, me queda joules. Quiere decir que por cada metro cuadrado que yo necesite, si multiplico por 1 Kelvin, necesito 2600 joules por cada metro cuadrado. ¿Sí? Y si lo pongo por 1 metro cuadrado, los dos, entonces necesito 2600 joules. Para que esto suba 1 grado centígrado. Esto, entonces es 0.2 por 2500 por 1000. Joules metro cuadrado Kelvin. ¿Qué tal? ¿Cuál creen que se va a calentar más rápido? Si las dos le pongo el mismo flujo de calor. Es LPS. Pero si le agrego flujo de calor, ya no es un proceso independiente del tiempo. O sea, el LPS es un buen aislante en estado permanente, pero es bestial. Y uno diría, pero estuvo bien aislado. Pues sí, pero la masa térmica de esto es terrible, ¿no? O sea, justo ¿por qué? Por la densidad. Eso es lo que hacen. O sea, claro, este fue un poquito más grande. Zeus no lo cree y va a hacer las cuentas él solo. ¿Cuántas veces transmite más el... ¿Cuántas veces más energía necesite el CAT contra el EPS? Zeus. Esto entre 2600. No, es que ahí está 5 millones, por eso. Ah, Serían 500,000 me Ya. De todas maneras, era 500,000. Lo vi muy bien Fernanda, lo escribí mal yo. Qué bueno que lo notaste. De todas maneras, sigue siendo un montón, es de 5 veces más, ¿no? Entonces quiere decir
O sea, fíjense que con poquita energía que se transfiera, que reciba ese sistema, va a elevar su temperatura. Y si eleva su temperatura, entonces se va a calentar más rápido. Ese es el efecto de la masa térmica. La masa térmica, a ver, no es que retrase la transferencia de calor, bueno, es que necesita ese material más energía para subir un grado centígrado. ¿Por qué? Pues porque es más material. Porque la densidad es a una alta densidad, conductividades altas. A una baja densidad, conductividades bajas. Entonces, y eso es bueno en estado estacionario, ¿no? Pero en estado dependiente del tiempo, la masa térmica cuenta. Y el proceso de transferencia de calor en edificaciones no es un proceso estacionario. Entonces, ese es el principal error de la NOM 02008, ¿no? Que no. La bendición es que esas normativas, pues nadie vigila que se lleven a cabo, ¿no? ¿Llevamos una hora? ¿Sí llevamos una hora? Sí. Déjenme terminar este tema. Hacemos una pausa de unos 5 minutos y continuamos, ¿no? Entonces déjenme ver qué me falta pensar, qué me falta cerrar esto. Mm, Estas son las dos, digamos, los dos errores más graves de la norma. Y yo diría errores porque, porque estamos aplicando un modelo de transferencia de calor que no es adecuado para los climas de México. Y entonces ahí viene la pregunta. Bueno, yo a veces digo que México, desafortunadamente, es un país de cut and paste, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que agarramos una normativa de otro país, la copiamos y la pegamos y la queremos aplicar acá. Somos proveedores, sí, ¿De qué? porque somos siempre proveedores. Porque no desarrollamos nuestra propia tecnología, ¿no? O sea, más o menos por eso, ¿no? Pero entonces, porque lo cierto es que Estados Unidos, España, Francia, Rusia, o sea, todos los países que están muy al norte usan estas normativas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué les funciona? ¿Por qué a ellos les funciona y por qué a nosotros no? ¿Tienes una idea, Fernanda? Las condiciones climáticas tienen mucho que ver, ¿no? ¿Qué otra cosa se te ocurre? El sector político no lo incluiríamos. O sea, el sector político, yo creo que sí, porque allá tal vez le han dedicado más que saben que esas normativas sí son adecuadas y las probaron. No, o sea, ellos las desarrollaron y entonces a ellos les funcionan. Pero aquí, si nos podemos hacer experimentos, nos daríamos cuenta. Entonces, el sector político científico, por supuesto que tiene que ver, ¿no? También lo que se quiere allá, ¿no? O sea, aquí lo que se quiere es evitar la ganancia de calor, ¿Y allá qué quieres? contenerlo, porque son climáticos fluidos. Sí, aunque eso es muy cierto, pero fíjate, eso también tiene mucho que ver el contexto. Entonces, a mí me gusta esto que tú dices, hablar del contexto constructivo, pero también esto, o sea, es los contextos constructivos o los contextos tienen que ver cuáles son los usos allá. Allá, por ejemplo, si tú dices, Nueva York, que pones la calefacción y de repente tienes menos 18 grados centígrados afuera y amanece a menos 18 y a mediodía estás a menos 10 grados centígrados. O sea, varios 5 grados y la radiación solar es casi nula y difusa. Y ahí es cuando la demanda de energía ellos la hacen mayor, van a tener calefacción. Eh, y adentro está siempre entre 18 y 22, 20 grados centígrados. Pero tienen calefacción, la mantienen constante. Entonces, como afuera no está variando tanto el clima, y adentro lo tienes constante, porque tienes un sistema de climatización, entonces sale igual. O sea, eso es, tú dices, pero no, pero sí te mueve, pues sí, pero muy poquito, porque varía 5 grados durante todo el día y las ganancias solares
allá estarán en 300 watts, 200 watts en los días dobladísimos, y aquí estamos en 1200, o sea, 6 veces más. Eso tiene mucho que ver. Pero otra cosa que tiene que ver y que tiene que ver con el contexto son los sistemas constructivos. O sea, ustedes seguramente han visto las noticias, o si alguien ha ido a Estados Unidos, yo no, que las casas se incendian y se queman. Eso es madera y aislantes. Son sistemas constructivos muy ligeros, sin masa térmica, sin tanta masa térmica como México. Entonces, la madera tiene 600, o sea, es 4 veces más todavía. Entonces, esto nada más así por multiplicador es 4 veces más energía. Entonces, si utilizan sistemas constructivos ligeros, pero rígidos, que saben construir, pues entonces ellos están aproximando más al modelo de estado estacionario, donde la masa térmica no importa y las variaciones son pequeñas. Y las temperaturas, tanto afuera como adentro, son constantes. La verdad es que es suficiente con que sea adentro constante para que la norma tome un poco más de sentido. Pero si las dos, si empiezan a pasar esas tres cosas, entonces las normativas allá tienen sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que hablar solo de resistencia térmica no tiene sentido. O sea, no estoy diciendo, por ejemplo, que lo que haga el Archicube, que me cae bien, pero he visto como 3 TikToks de la banda. La verdad es que no soy fan de su contenido. Pero apenas me salió de, te voy a decir cómo aislar, ¿no? ¿Qué hago yo? El aislante ayuda, pero puede no solucionar las cosas. Y de hecho, a lo mejor podemos hacer un ejercicio cuando veamos en el hábitat y hacer el tabique que él pone con aislante y ponerlo sin aislante y ver cuánto. Y principalmente por qué. Pero no es un efecto necesariamente de masa térmica. Hay otro efecto que se llama multicapas. El orden importa y la posición importa. Entonces, si yo pongo el aislante en una posición, tiene un efecto. Entonces hay que verlo. O sea, podemos ver cómo construye un ejercicio y reflexionar al respecto y ver si escribimos y que nos venga a entrevistar para decirle, o sea, funciona, pero no por las razones que él dice, ¿no? A ver, eso desde el punto de vista de una ingeniera, un ingeniero, para mí tiene mucho sentido. Y sobre todo, si hacemos ciencia. Entender las razones por las cuales algo funciona, pues es indispensable, ¿no? Vamos a tomar una pausa de 10 minutos y seguimos, ¿no? Porque ya necesito baño. Son 1:14. Porfa, a la 1:25 nos vemos aquí.